Chegamos à mensagem de número 5 Llegamos al mensaje número 5 de la conferencia Generación Final de febrero de 2023. A mensagem 5 tem por El título mensaje 5 tiene por título Dispensadores Dispensadores A leitura de da la Bíblia, verdad. La lectura de la Efésios, Biblia, capítulo 4, Efesios capítulo versículos 4, de 20 até versículos 24. del 20 hasta el 24. A nossa equipe de apoio Nuestro equipo de que nos dá apoyo, apoio que nos da apoyo, preparou preparó todas as coisas todas las cosas e nos deixou uma tarefa para cada y nos dejó una tarea para cada uno. Leia aqui Y yo voy a leer aquí a direção que eles deram para essa mensagem. la dirección que ellos dieron para ese O fluir mensaje. contínuo e El fluir constante da continuo graça y constante de la gracia levado a llevado pessoas a todas las personas en todas las partes de esta tierra tiene un resultado, la verdad. La realidad, tirando tudo que é mentira, sacando trazido todo pelos lo que es fatos de mentira, poder, traído dos por quais las Satanás se cosas de apropriou. poder que Satanás se ha apropiado. Nosso viver de realidade Nuestro vivir de realidad es visto en justicia y santidad. Também o novo homem También el nuevo hombre es creado en justicia y santidad, o sea, es la expresión de la única verdad en el universo, el propio Dios. Eles manifestam isso Ellos manifiestan eso da graça, porque por el fluir de la gracia recibieron la as bênçãos, naturaleza de Dios, as bênçãos celestiais. las bendiciones celestiales y la propia persona de Dios. Agora o seu viver Ahora su vivir expressa a verdade expresa la verdad são a en oposición a todo mentira. lo que es mentira. Em verdade, culmina En verdad andar termina na graça, en andar en la gracia, en la verdad, amor y luz. queridos jovens. Queridos jóvenes, Neste universo, en este universo só Deus é a verdade. solo Dios es la verdad. Não existe No existe realidade, cualquier otra realidad sino Dios, mesmo porque aunque antes todas as coisas que Dios creara todas las cosas, havia senão Deus. nada había sino solo Dios. Por tanto, É a Dios única verdade, es la única verdad en este universo. é a própria. Él es la propia realidad. Todavía, O homem foi enganado el hombre fue engañado pelo inimigo de Deus. por el enemigo de Dios. Forma de serpente, En forma de serpiente, ele enganou a Eva él engañó a Eva e propôs y propuso poder de julgamento, un poder de juicio, o juízo de discernir o bem do el mal. juicio de discernir el bien del mal, sin Dios. E o homem, na sua inocência, caiu. Y el hombre que estaba en inocencia cayó. Comeu da árvore do conhecimento do bem e Cuando do el mal. hombre comió del árbol del conocimiento, del árbol que Dios le dijo que no comiera, esa desobediencia Trouxe trajo el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, e pelo pecado, y por el pecado la muerte. e assim também a morte Así la muerte passou pasó todos os homens, a todos los hombres, porque todos. por cuanto todos pecaron. Versículo 19. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem,
muitos se tornaram Así como por la transgresión de uno solo assim se também volvieron por meio da pecadores, obediência de só, así también por la obediencia de uno solo, justos. muchos se volverán justos. Mas jovens, Más jóvenes, eu quero chamar a atenção uma coisa. yo quiero llamar una atención de una sola Porque os cosa. cristãos, ¿Por qué los cristianos, en general, todos sabem que o pecado, saben o grande que problema el na queda. pecado es el gran problema en la caída del hombre? Mas eu quero alertar vocês Más yo quiero alertarlos a ustedes do que pecado antes do homem, que el pecado entrara en el hombre, uma coisa muito alguna cosa aconteceu. muy grave aconteció. Para o pecado poder Para que entrar el no homem, pecado pudiese entrar en el hombre, o homem não poderia estar el hombre no conectado. podría estar conectado en Dios. Quando Deus criou todas as coisas, Cuando Dios creó todas las Deus cosas, criou todas as coisas em Cristo Dios creó todas las cosas en Cristo e y para Cristo. por medio de Cristo. E Cristo Y é Cristo antes de todas as coisas. es antes de todas las cosas. Tudo En Él tudo subsiste. todo subsiste. Ele é Él es de conexão el punto de conexión entre la creación e a criatura e o Criador. y el Creador. Também é um Él ponto de también conexão entre es un punto de conexión entre toda la creación. En otras palabras, cuando Dios hizo la primera creación, nos criou Dios nos creó conectados con el Creador por medio de Cristo. em outras palavras, En otras palabras, estava conectado el com hombre Deus, estaba conectado con Dios en la creación. estava conectado com a própria El verdade. hombre estaba conectado con la propia verdad, con la propia realidad. Mas quando Mas a cuando, astúcia da serpente por la astucia de la serpiente, ofereceu ao homem ofreció al hombre esse poder ese das poder coisas sem Deus, de juzgar las cosas sin Dios, e o homem caiu na conversa. el hombre cayó, Desobedeceu a palavra de Deus. desobedeció la palabra de Dios. Antes Y do así, pecado entrar, antes que el pecado entrara, conectou de Deus. el hombre se desconectó de Dios. Esse é o assunto mais sério. Ese es el asunto más serio. Quando o homem se desconecta, Cuando el hombre se desconecta de Dios, o homem se desconecta el hombre se da desconecta de la propia verdad. desconecta El da hombre se própria desconecta de la propia realidad. É por isso que entrou o pecado. Es por eso que entró el Por isso que a pecado. morte entrou. Por eso que la muerte entró. O pecado e a ¿Por morte qué? só conseguiriam El pecado y la muerte solo conseguían entrar si el hombre se desconectara de Dios con la verdad y crease un vacío. Un vacío. Havia um anjo Había un criado ángel por Deus creado por Dios como líder dos anjos. como líder de los ángeles. Nós chamamos de Lúcifer. Nosotros llamamos de Lucifer. Ele foi criado de uma forma Él fue creado de la forma muy sabia extremamente formoso. y extremadamente hermoso. Ele era perfeito. Él era perfecto. Ele estava acima de todos os outros. Él estaba encima de todos los otros ángeles. Ele buscou Él buscó exaltar cada vez mais. exaltarse cada vez más. Y Acima hallando que encima de él no había nadie más sino Dios, de ser igual a Deus. entonces él ambicionó ser igual a Dios. Él propuso a Dios que él fuese Rei adjunto un rey adjunto de Dios em assuntos en asuntos de la creación, criador, porque Dios es el creador. Segundo, él entende no entiende la creación. ponto de conexão. Entonces él sería el punto de conexión. Mas mal sabia ele que Deus já havia preparado Cristo Más él sabía que el Señor había preparado a Cristo como la conexión. Então, por esse orgulho, Entonces, por ese orgullo, a iniquidade entrou nele.
la iniquidad entró en él. Cuando ele se desconecta de Deus él se desconecta de Dios y quiere formar otro reino concorrendo com o reino de Deus, que concuerda con el gobierno de Dios. desconectar de Deus e Algo, reino, si se desconecta de Dios y se forma otro reino, él se desconecta de la verdad. o antagônico ¿Y cuál es lo antagónico a la verdad? Lo que se opone. Ustedes no saben. mentira. La mentira. A verdade, La verdad. e ele não tem verdade, então ele vai. Y él no tiene verdad, entonces él va a ser el rey de la mentira. Na sua Bíblia, João Eso capítulo está en su Biblia. Juan capítulo 8, versículo 44. Vamos a mirar. Vós sois do diabo, que é vosso Ustedes pai. son del diablo, que es vuestro padre, Foi ele que nos desconectou de Deus. porque fue él quien nos desconectó de Dios para pertenecer al mundo de la mentira, al reino de la mentira. Satisfazer-lhe os desejos, Y quiere satisfacer los deseos. foi homicida desde o princípio. Él fue homicida desde el principio Se firmou na y verdade, jamás porque nele não há verdade. Y jamás afirmó de la verdad, porque en él no hay verdad. Él se desconectó de la verdad y quería reinar en otro reino paralelo al de Dios. Entonces, ¿cuál es ese reino? El reino de la mentira. ¿Quién está en la mentira? No está en la verdad y en él no hay verdad. Quando ele profere mentira, Cuando él profiere mentiras, próprio habla de lo que es él, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Así, na queda do homem, en la caída del hombre, él engañó al hombre, conseguiu fazer o homem se desconectar da verdade, hizo que el hombre se desconectara de la verdad, e quando o homem se desconecta da y verdade, cuando el hombre se desconecta de la verdad, ¿qué surge? quando você se desconecta da verdade, Cuando usted se desconecta de la verdad, surge un vacío. estou certo ou não? ¿Estoy cierto o no? Porque você não tem verdade, você não tem realidade. Porque Quando não usted tem a no tiene verdade, verdad. não tem a realidade. Cuando no tiene verdad, usted no tiene la realidad. Ahí usted crea un vacío, crea una vanidad, un vacío. Desse vazio, Y a partir de ese vacío, e o diabo, de ese espacio, através da mentira, el diablo a través de la mentira, do lixo, dentro él colocó todas las basuras dentro del hombre. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Versículo 18. A ira de Deus Porque la ira de Dios do céu se revela desde el toda cielo impiedade contra toda impiedad dos homens, e injusticia de los hombres a verdade que detienen con injusticia la verdad. Nós vimos nas mensagens Nosotros vimos en los mensajes de Efesios que a verdade que la verdad produce dela procedem o de ella proceden e a la santidade. justicia y la santidad. Quem tem a verdade? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién está conectado con la verdad? ¿Quién está conectado con Dios, que es la realidad? Esse alguém vive Ese uma vida vive justiça, una vida de justicia certo? y santidad, Quando ¿cierto? você se desconecta de Deus, Y cuando usted se desconecta de Dios, que es la verdad, e o pai crea da un mentira se vacío aproveita y da el padre de la mentira se aprovecha de la situación y nos llena de E mentira. aí Y ahí se el hombre toda se impiedade, llenó de toda impiedad, de toda perversión justiça,
e injusticia. Ustedes están percibiendo todo este plan. Entonces, no es una cosa de pecado así tan simple. Nosotros perdemos la propia verdad. Nosotros perdemos la realidad. Y entre el mundo de la mentira, el hombre vive en el mundo de la vanidad. Él es carente de verdad. Versículo 24. Por eso, Dios entregó tales hombres a la inmundicia por la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ustedes vieron cómo el hombre cayó en lo profundo del pozo, cuando se desconectó de la verdad. Aún surgió ese vacío, esa falta de verdad. El diablo lo llenó de mentira y de toda basura. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Nuestra mente, hermanos, es una mente reprobable para hacer cosas que no convienen. Estando, en vez de estar llenos de la verdad, hoy estamos llenos de toda injusticia, malicia, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Hermanos, nosotros no teníamos problema de envidia. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, que es la verdad, nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos problemas con la injusticia. No tenemos envidia. Mas ahora, desconectados de la verdad, el padre de la mentira nos llenó de todas estas cosas. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, aquellos que tienen odio para con Dios y no tienen temor a Dios, soberbios, altivos, que se creen algo, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire al punto que el hombre cayó. Oh Señor Jesús. Y usted puede trazar un paralelo con lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son por el vacío que surgió de la verdad. Nosotros pasamos a ser llenos de estas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Por eso que tenemos contienda entre nosotros, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh Señor Jesús.
¿Por qué Juan 8:44 él menciona que nele não há verdade que en él no hay verdad, en el diablo, e que ele foi homicida, y que él fue homicida desde el principio, porque él foi o responsável fue el responsable primeiro assassinato, por el primer asesinato de la humanidad? ele provocou Caim a Él provocó que en Caín hubiese ira. teve inveja do seu Caín irmão, tuvo envidia de su Deus se hermano, agradara das porque Dios se agradaba de las obras ofertas de Abel, das obras de Abel de las obras e de não de Abel Caim, y no de Caín, pelo fato de o homem estar por el desconectado hecho de que el hombre estaba desconectado de la verdad. La envidia comenzó a funcionar y por la envidia vino la ira. e o ponto máximo da ira Y el punto máximo de la ira es el homicidio, en matar al hermano. isso tudo surgiu Todo eso surgió da verdade. por la falta de vacío de verdad. Por que o livro de Ustedes están entendiendo por qué el libro de Efesios habla realidade que nosotros necesitamos llenarnos de la realidad, necesitamos llenarnos de la verdad. carecemos dessa verdade? ¿Por qué? Porque nosotros carecemos de esa verdad. Somos llenos de mentira. En la caída del hombre, Satanás nos llenó de todas esas impurezas, esas cosas ruines. Ó Senhor Jesus, Oh Señor e Jesús. nós estávamos Y nosotros estábamos muertos tudo isso con todo eso, com pecado, con pecado. então passou. La muerte entonces pasó para todos los hombres. Efesios capítulo 2. Ele nos deu vida, Él nos dio vida nós estando vosotros muertos nos vossos delitos e pecados. en nuestros delitos y pecados. La falta de la verdad, nosotros morimos. Cheios, não Estamos mais de verdade, llenos. No hay más verdad. Más tenemos delitos y pecados, diz outrora, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. governado pelo Nosotros pasamos a ser gobernados por el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia, também todos nós andamos entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, fazendo vontade da carne e dos pensamentos e éramos haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. mas irmãos, mas Deus sendo rico Mas hermanos, pero Dios que es rico en misericordia, não deixou nessa situação miserável no nos dejó en esa situación miserable, toda a obra da lleno de toda la obra de la carne, de todas las impurezas, la injusticia, mortos em nossos muertos delitos. en nuestros delitos y pecados. Grande amor com que nos amou, Por causa del gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida. juntamente com Cristo, Juntamente con Cristo, por la gracia sois salvos. pela graça, Por la gracia sois salvos. irmão, Deus começou Hermano, Dios comenzó a operar a salvação em nós. la salvación en nosotros. Aquele que foi desligado da verdade, Aquel que fue desconectado de la verdad, do pai da mentira, quedó a la merced del padre de las mentiras, que colocó toda la basura en ese hombre. Ese hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, mas ahora Dios, misericórdia, siendo rico en misericordia, amor com que nos amou, con el gran amor que Él nos amó, hermanos, hoy fuimos salvos por la gracia. jovens, qual é a Jóvenes, salvação para ¿cuál es la salvación para una persona desligou da verdade, que se desconectó de la verdad, encheu da que se llenó de mentira, piedade? de toda impiedad? ¿Cuál es nuestra salvación? É a graça, Es la gracia, é o rio da graça. es el río de la gracia. Nós
nosotros podemos ser conectados con Dios nuevamente. El hombre perdió el acceso al árbol de la vida, mas Dios no cerró el fluir del río que estaba en el jardín del Edén. Ese río regaba el jardín, mas él salía y se repartía en 4 brazos para alcanzar al hombre. El hombre que se desconectó de Dios, ¿dónde está el hombre? Muertos en sus delitos y pecados. Dios entonces por la gracia quiere alcanzar al hombre, quiere salvar al hombre. Y nos alcanzó por la palabra del Evangelio, hermanos. Él nos alcanzó. Alguien le predicó el Evangelio a usted. Alguien sirvió de canal de la gracia y llegó hasta usted. ¿Cómo es importante continuar usted ser un canal? Continuando ser un canal de la gracia para otras personas. ¿Qué es gracia? La gracia es el propio Dios. Que nosotros perdemos en el jardín del Edén, el acceso a él por el árbol de la vida. Y el río nos vino a alcanzar para que nosotros seamos nuevamente alcanzados para disfrutar del propio Dios como la gracia, gratuitamente, sin precio, sin dinero. Y Dios, Él quiere suplirnos. Él sabe que nosotros estamos carentes de la verdad. Nosotros estamos llenos de muchas porquerías. Por eso Dios primero nos dio vida. Nosotros creemos en Jesús un día y Él nos dio vida. Nosotros nacimos de nuevo, nacimos de la vida de Dios. Mas a partir de aquel día, usted necesita pasar a disfrutar del río de la gracia. Él va a suplir a usted continuamente con su vida. Él está supliéndolo a usted continuamente con su naturaleza santa. Eso ya está llenándolo a usted de realidad. ¿Ustedes están entendiendo? No es que Dios va primero nos da gracia, después nos da verdad. No, cuando Dios dio la gracia, Él está llenándolo a usted de realidad. Oh Señor Jesús. Efesios capítulo 5. Versículo 25, ¿cómo dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Porque, hermanos, la mentira nos trajo toda suerte de injusticia e impureza. Dios quiere santificar su iglesia. Dios quiere santificarlo a usted. Mas, ¿cómo Dios hace para santificarlo a usted? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese río de la gracia llega a usted no de una manera abstracta. Ese río de la gracia llega hasta usted, hermano, por la palabra. La palabra es el vehículo que Dios usa para llevar Él mismo hasta usted, para llevar su vida divina, para llevar su naturaleza santa para la iglesia, para usted. Es por la palabra. Y la palabra nos purifica. ¿Ella nos purifica de qué? Nos purifica de todo aquello que el Padre de la mentira nos llenó. Toda injusticia, toda impureza, envidias, ira, malignidad, malicia, prostitución. La palabra
nos está limpiando, está removiendo esas cosas que la mentira nos dio. Estamos ahora llenos de la verdad, porque Dios es la verdad. La naturaleza santa de Él es la verdad, los atributos divinos, como justicia, santidad, la gloria, son realidad. Y las virtudes humanas de Cristo constituyen las verdades en el ser humano. Estamos siendo suplidos por la gracia y esa gracia nos está restituyendo y trayendo toda la realidad y toda la verdad que es Dios. Estamos siendo llenos, estamos siendo llenados. Aquel vacío que se creó en la caída del hombre, Dios lo está llenando. El objetivo de Dios, Efesios 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere llenarnos. Cada vacío creado en la desconexión, en la caída del hombre. Dios quiere sustituir los elementos que Satanás colocó en usted. Dios quiere limpiar. Él quiere colocar Él mismo, Cristo, llenarlo a usted hasta la plenitud de Dios. ¿Sabe cómo usted consigue hacer eso? Versículo 17. Así habite Cristo en vuestros corazones por la fe, a fin de que arraigados y cementados en amor. En primer lugar, usted necesita, el hermano Andrés ya habló, usted necesita convidar a Cristo. Usted ya tiene a Cristo en su espíritu, ¿no es así? Usted fue regenerado por el Espíritu. Y su espíritu nació de nuevo. En su espíritu habita el Espíritu de Dios. En su espíritu habita Cristo. Mas Él no fue invitado por usted para entrar a los 3 lugares de su alma. Él no fue invitado para gobernar, para Él vivir en su mente y hacer la voluntad, en sus pensamientos, ni en sus emociones, ni en su voluntad. Usted no es dueño de su nariz. Por eso aún anda en la vanidad de los pensamientos, como todos los gentiles andan. Por eso su vida es llena de problemas. Mas invite a Cristo para entrar en su mente. Diga, Señor, ven a vivir en mi mente. Siéntase en casa en mi mente, gobierne todos mis pensamientos. Yo no quiero pensar en nada que no vea al Señor gobernar. Señor, todo lo que yo pienso que usted esté presente. Todo lo que yo pienso que el Señor sea el Señor. Así el Señor también gobierne mis emociones. Mis emociones son tan frágiles. Venga a ser realidad en mis emociones, en mi voluntad. Y así habite Cristo en vuestros corazones, a fin para poder comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad,
y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Cuando su mente fue tomada, mente, emoción y voluntad, por Cristo, Cristo sienta la voluntad de gobernar su alma. ¿Sabe lo que va a acontecer? Su alma va a ser usada para afuera de la dimensión de este tiempo y espacio, fuera de la dimensión tridimensional. Su alma no es materia. Su alma fue creada con espíritu, viene del soplo de Dios, que es eterno. Por tanto, jóvenes, yo no sé si ustedes me van a entender. Su alma, ella fue naciendo, fue tomando conocimiento a través de ese cuerpo, ¿no es? Porque antes yo tenía ese cuerpo, no existía el alma. Ahí cuando Dios me hizo un hombre, en gestación, en algún momento, mi alma pasó a existir, ¿no es? Mi alma pasó a existir. Primeramente, mi mente pasó a comenzar a entender las cosas por medio del funcionamiento de mi cerebro. Ustedes me consiguen acompañar. Y a través de mi cerebro es que mi mente comienza a entender las cosas y comienza a pensar. Y mi emoción sigue, y mi voluntad sigue a medida que voy creciendo. Entonces yo crecí en este cuerpo. Entonces mi alma está limitada a lo que yo veo y lo que yo siento. Ustedes me consiguen acompañar. Existe un detalle popular: lo que los ojos no ven, corazón no siente. ¿Y qué es eso? Quiere decir que nuestra alma está limitada por lo que los ojos ven. Por eso, nosotros creemos mucho en las cosas visibles. Nosotros no andamos por las cosas invisibles, andamos por las cosas visibles. Porque mi alma, ¿qué es? Es eterna. Y es una eternidad que el Señor colocó en mi corazón junto a mi espíritu. Mas ella quedó limitada por lo que yo siento, por lo que yo veo por los ojos. Entonces, durante toda mi vida, yo me limito a esa restricción, porque mi cuerpo restringe mi mente, emoción y voluntad. Mas ahora, Dios quiere usar a ustedes para entender las cosas de la otra dimensión, que es su lógica humana. Su mente racional nunca entendió y nunca va a entender. Entonces, cuando usted permite a Cristo habitar en su corazón, cuando Cristo pasa a llenar su mente, emoción y voluntad, Él va a usar su alma y va a experimentar una cosa que usted nunca experimentó. Él va a llevarlo a usted para la dimensión de Dios. Su mente pasa a entender las cosas de Dios. Usted pasa a ganar entendimiento espiritual que usted nunca tuvo. Usted está teniendo esa experiencia. Así, juntamente con otros miembros teniendo la misma experiencia, nosotros vamos juntos, hermanos, siendo usados a esa otra dimensión espiritual. Nosotros vamos juntos a pasar a comprender cuál es la dimensión de Cristo, cuál es el tamaño. La dimensión de Cristo es infinita. Juntamente con los otros hermanos vamos a empezar a entender la largura, la anchura, la longitud, la profundidad. ¿Cómo? Conviviendo con los hermanos. En la inmersión. En los testimonios. En las experiencias, en los milagros que operan en nosotros. Vamos a aprender los unos con los otros. Vamos a sumergirnos, predicar el Evangelio juntos. ¿No es así? A cuidar de las personas en la red de cuidado.
hablar unos con los otros, mexendo no caldeirão, na imersão da palavra. Irmãos, metiéndonos a la inmersión en la palabra. Nosotros necesitamos aprender los unos con los otros. compreender Nosotros estamos pasando a comprender cuál es la dimensión de Cristo, es mucho más de lo que yo pensaba. e conhecer o amor de Cristo Y conocer el amor de Dios que excede do entendimento. Eu não tinha todo entendimiento. Yo no tenía ese entendimiento, más Cristo me alzó. todo entendimento e eu comecei a Excede todo conocimiento y yo empecé a entender el amor de Cristo, que es tan grande. esse processo Más eso, ese proceso va a durar hasta, vai nos preencher. va a llenar, va a llenar, va a llenarnos, va a llenarnos hasta la plenitud de Dios. Esse processo não vai parar. Ese proceso no va a parar. Se você está aqui na conferência, Por eso que usted está aquí en la conferencia, usted está oyendo la palabra profética, usted está practicando la palabra profética, porque usted está siendo llenado, 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 llenado hasta la plenitud de Dios. nós vamos envergonhar Satanás. Vamos a avergonzar a Satanás. Ele pensou que ganhou a guerra. Él pensó que ganó la guerra. Ele pensou que ao desconectar de Él pensó que al desconectarnos de Dios creó ese vacío. Él colocó toda suerte de pecados dentro del hombre. Él venció la guerra. No. pela graça Deus nos deu vida. Deus Por la gracia Dios nos dio vida, Dios nos salvó. E agora Deus está nos preenchendo Y ahora Dios nos está llenando com Ele mesmo. Através con de Él Cristo. mismo, a través de Cristo. Própria graça, a La verdade, propia realidad, la propia gracia, la verdad, hermanos, preenchendo nos está llenando, llenando, de Deus. hasta la plenitud de Dios. Nós vamos derrotar. Nos vamos a derrotar. Satanás. Vou ler aqui versículo, capítulo, Yo voy a leer aquí un versículo, capítulo 4 de Efesios, versículo de 22 para vocês. versículo 22 para ustedes. Primeiro, o versículo 20 diz assim. Primero versículo 20 dice así. Vou ler, vai desde o versículo 17. Vai. Ó, Senhor, Voy a leer desde el versículo 17. Oh Señor Jesús. isto Todo este versículo es digo e nos Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan verdade do en la vanidad de su mente. Irmão, não precisamos mais ficar andando nesse Hermano, no necesitamos más andar en ese vacío, ausência da verdade. en la ausencia de la verdad. Vamos a parar de andar en la vanidad de los pensamientos, Obscurecidos de entendimento, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, no necesitamos vivir oscurecidos en el entendimiento. Nosotros podemos conocer el Cristo que excede todo conocimiento juntamente con todos los santos, os quais tendo se tornado los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. mas não foi assim que Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, se é que de fato si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ele quer Cristo, Él quiere llenarnos con la verdad. no sentido de que quanto ao trato passado vos En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y esse engano aqui, irmãos, é o diabo. ese engaño aquí, hermano, es el diablo. Ese engaño aquí es una persona. Apocalipse, Apocalipsis. Apocalipse Vamos a mirar, Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9. E foi expulso Y fue lanzado fuera el gran dragón, antiga serpente, la serpiente antigua, que se chama que se llama Diablo Satanás, y Satanás, sedutor, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermano, en la versión King James actualizada,
el seductor de todo el mundo, sabe cómo se traduce la versión. Ele tem a capacidade Él tiene la capacidad de enganar de engañar inteiro. al mundo entero. Por isso, não pense você que Por você eso no piense usted que usted consigue enfrentar a Satanás, engano. porque él es el propio Ele é a engaño. mentira. Él es la Ele mentira. consegue te enganar Él facilmente. consigue engañarlo a usted fácilmente. Por isso, irmãos, Por eso, hermanos, somente solamente podemos estar seguros. en un lugar podemos estar seguros. ¿Dónde? Irmãos, seguindo Hermanos, siguiendo la a palabra, verdade. siguiendo la verdad. Ele é capaz Él es capaz. todo homem. Él engañó a todo el hombre, engañó a Eva, engañó a Adán, Irmãos, engañó a todos los ele é hombres. capaz de enganar a igreja. Él es capaz de engañar a la iglesia. Eu vou falar rapidamente Yo voy a hablar rápidamente da igreja. Posso falar? de la iglesia, de los siglos de la iglesia, para mostrar a ustedes la armadilla, el engaño de Satanás. Irmãos, os 20 séculos da história da igreja Hermanos, los 20 siglos de la historia de la iglesia comenzó con los primeros apóstoles como sus primeros trabajadores en Mateo capítulo 20. Vamos a mirar ahí. Mateo capítulo 20. porque o reino dos céus é semelhante Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esa viña es la iglesia. esses primeiros trabalhadores Esos primeros trabajadores que ele mandou para a vinha. Irmãos, que él mandó para la são os viña primeiros apóstolos. son los primeros apóstoles. O apóstolo Pedro El apóstol Pedro usado por Deus fue usado por Dios para abrir a porta para abrir la puerta del reino de los cielos creram para los judíos que creyeron Pentecostes. en el día de Eles Pentecostés. entraram naquele dia. Ellos entraron aquel día para el reino de los cielos. E o apóstolo Pedro também foi usado por Deus El apóstol Pedro también fue usado por Dios na casa do Cornélio, en la casa de em Cornelio, Atos capítulo 10, en Hechos capítulo 10, para abrir a porta do reino dos para abrir la puerta del reino de los cielos también para los gentiles que creyeron. Deus, ele deu intrepidez para Él dio intrepidez para Pedro juntamente con Juan e com outros 10 apóstolos, y con otros 10 pregaram a apóstoles. palavra do Senhor, Ellos predicaron la palabra del Señor con intrepidez. Fueron presos, ameaçado de morte, amenazados de muerte. pregar em nome de Jesus. Fueron prohibidos de predicar el nombre de Jesús, mas ellos no pararon de predicar el nombre de Jesús. Deus usou-os Dios los usó para abrir un camino. No solo generar la iglesia, sino abrió un camino para la predicación de la palabra. Y la palabra profética estaba con Pedro. até que naquela experiência Hasta que en aquella experiencia, al ir para la casa de Cornelio, recebeu Pedro recibió una visión, lenço do céu, recibió un lienzo del cielo, toda sorte de quadrúpedos, donde había toda suerte de cuadrúpedos, de animales inmundos, a voz de Deus, y viene una voz de Dios diciendo, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, yo no voy a comer eso, nunca entró en mi boca cosa inmunda. Así fue, 3 veces. aí quando ele viu a Y salvação cuando dos gentios, él vio la salvación de los gentiles en la casa de Cornelio, él entendió que Dios también os gentios, quería salvar a los gentiles, porque los gentiles eran considerados como animales inmundos por los judíos. Dios ama os gentios, también ama a los gentiles. ama o Dios Deus quer salvar. ama al mundo, Él quiere salvarnos. Por esse conceito, essa dificuldade Por ese concepto, esa dificultad tinha, Deus que Pedro tenía, levantar Dios entonces tuvo que levantar a otro apóstol, a Pablo. Paulo foi um opositor da igreja, Pablo fue opositor de la mas iglesia, Deus o chamou, mas Dios lo llamó, Deus o designou apóstolo, Dios lo designó Deus apóstol, passou a falar Dios pasó a hablar por medio de él,
la palabra profética. E o evangelho prosperou Y el Evangelio prosperó nos gentios. en el mundo de los gentiles, Desde Antioquia, desde Antioquía, Cilicia, Lígia, Licia, Galácia, toda a Galácia, Galacia, Asia Menor, atravesando por Troas, alcanzó Macedonia. Él alcanzó Macedonia, alcanzó Grecia, alcanzó Corinto, Acaya, toda Acaya. Y después, en su tercer viaje, alcanzó Roma. El Evangelio en el mundo occidental fue... ¿Quién fue el responsable en llevar ese Evangelio? Fue Pablo. E como foi feita a obra de Deus no tempo de Paulo? ¿Y cómo fue hecha la obra de Dios en el tiempo de Pablo? Por la palabra profética. A palavra fazia a obra. La palabra hacía la obra. Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. A palavra fazia a obra. La palabra hacía la obra. Mas, irmãos, Más de hermano, Paulo, en el tiempo de Pablo, esse diabo ese diablo que tem a capacidade de enganar o mundo que tenía la capacidad de engañar al mundo entero, começou a atuar. él empezó a actuar. Ele sabia que o seu fim Él sabía que su seria fin deixar a palavra profética. sería dejar la palabra profética no prosperar. Ele passou Él pasó a confundir a igreja, a confundir la iglesia, oferecendo à igreja ofreciendo a la iglesia outras palavras, como a cortina muchas otras palabras, como una cortina de humo. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Yo voy a leer unos versículos para usted. Primera de Timoteo, capítulo 1. Eu teria muitos versículos para mostrar para vocês, mas não. Tendría muchos versículos, mas no tengo tiempo. Timóteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo diz: versículo quando eu estava 3. de viagem rumo Pablo a dice: Macedônia, te roguei permanecesses aí ¿Cómo te rogué que quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas? ensinem outra doutrina. Doctrina. Sabe o que quer dizer isso? ¿Sabe qué es eso? Não ensinem, No enseñen, no traigan otras enseñanzas. o que vai levar Lo que va a llevar a cabo la voluntad de Dios, fazer lo que va a de hacer Deus ir adiante, la obra de Dios, ir adelante es la palabra profética. os outros ensinamentos, irmão, Las otras enseñanzas no pueden ser buenas enseñanzas, pueden ser hasta bíblicos, mas no produce la voluntad de Dios. não sou eu que estou dizendo. No Continua soy yo quien está diciendo eso, continúe leyendo. com fábulas e genealogias. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Isso aqui é oikonomia, Ese servicio aquí es oikonomía, la obra de Dios de la fe, la economía de Dios en la fe, el plan que Dios trazó para el hombre, na fé. que es producido en la fe. Não sei se vocês En otras palabras, no sé si ustedes entendieron aquí, a palavra la única palabra produz a obra, que produce la obra de Dios, promove a obra de Deus, que promueve la obra de Dios, que hace la voluntad de Dios, es la palabra profética. mas Satanás veio confundir a Mas Satanás vino a confundir la iglesia com muitas outras palavras. con muchas otras palabras. Os judaizantes de Jerusalém ficaram com Los inveja. judaizantes en Jerusalén quedaron con envidia de Pablo, Jerusalém foi a primeira porque la iglesia en Jerusalén fue la primera iglesia levantada. apóstolos. ¿Dónde estaban los dos apóstoles? Sería la gran iglesia, la mayoría grandes. E o evangelho estava prosperando por Paulo. Y el evangelio estaba prosperando para Pablo. Ellos pasaron a tener envidia. Igreja onde Paulo Pasaron a recorrer las obras donde Pablo predicaba a los gentiles para decir que basta apenas crer em Jesus, no basta apenas creer en Jesús. Necesita circuncidarse para que sean salvos. observar a lei de Moisés. Precisan observar la ley de Moisés. Vocês perceberam a artimanha de Satanás? ¿Ustedes percibieron la artimaña de Satanás? Eles iam para toda a cidade. Iban a todas las ciudades para confundir la iglesia. Quando Paulo Mas no solo eso, dos gentios,
Cuando Pablo alcanzó el mundo de los gentiles, él encontró un ambiente de la filosofía griega. La filosofía. Comenzaron a predicar la filosofía en la iglesia. También encontraron los propios judíos creyentes. Por la tradición. Ellos pasaron de generación en generación. Muchas fábulas judaicas. Muchos mitos antiguamente. Muchas historias que no están en la Biblia. Hablando de personajes, antiguamente ellos hablaban por curiosidad y predicaban unos a los otros y se distrajeron con esas cosas. Ahí, en el versículo 5, Pablo habla así. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo habló así. Yo no estoy aquí para exaltar solo mi predicación. Yo no estoy preocupado decir que solo yo hablo la palabra de Dios. Yo quiero decir para ustedes que realmente la palabra profética viene de Dios. Ella, esa palabra es la que produce la economía de Dios en la fe. Mi corazón es puro. Mi conciencia es buena. Y mi fe es sin hipocresía. Yo no estoy exaltándome a mí mismo. Yo no estoy aquí autopromoviéndome. Yo estoy diciendo la verdad. Esa palabra profética produce la obra de Dios. Desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Esas personas pasaron a discutir, pasaron a hablar de esas cosas. Ellos se perdieron. ¿Qué pasó con la ciudad? Ustedes conocen la Biblia Stronger. De una mirada son conversaciones vacías. ¿Ustedes percibieron? Satanás consigue engañar hasta en la iglesia. Llenan la iglesia de vacíos de nuevo, de mentira. Parece verdad. Conversaciones vacías. Nosotros no necesitamos de conversaciones vacías. Nosotros necesitamos palabra que produce la economía de Dios, palabra que produce la obra de Dios. Y por esa confusión, en el tiempo de Juan, Juan era aquel que Dios usó para hablar la palabra. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Quién sabe eso? No saben, vamos a leer. Dios levantó a Juan en el final de los tiempos. En ese tiempo ya varias herejías habían aparecido en las iglesias. En aquel tiempo, Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios les dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No sé si ustedes entendieron. Existe una palabra profética que trae la revelación de Jesucristo. La palabra profética trae la revelación de Jesucristo. Y esa revelación que Dios quiere mostrar a sus siervos. Dios no mostró a los 50 siervos de una vez. Él quiere mostrar a sus siervos, mas Él notificó a Juan. Él dio esa revelación para Juan. Y Juan pasó esa revelación para los siervos. Usted se imagina si nosotros tuviésemos 50 personas en nuestro tiempo hablando la palabra profética. ¿Dónde estaría la dirección? ¿A quién seguimos? Gracias a Dios, hermano. Aquí dejó claro. Dios escogió a Juan. Juan es usted. Ahí Juan funcionó como Zacarías 4, aquella figura. La palabra profética que Dios dio como revelación para Juan era como aquel aceite dorado. El aceite no caía directamente en el candelabro, caía en un vaso.
Ese vaso formado por quién? Esse vaso é formado pelos servos. Ese vaso formado por los siervos. ¿Y quiénes son los siervos? Todos os amantes da palavra. Son todos los amantes de la palabra. São vocês. Son ustedes. Que amam a palavra. Ustedes que aman la palabra. Que são simples para receber. Ustedes que son simples para recibir la palabra. Ustedes que reciben la palabra como una palabra que proviene de Dios y de hecho es de Dios. Y ustedes son simples para obedecer y practicar. Ustedes son esos vasos. Esos vasos van a hacer que la iglesia brille. Vocês vão voltar para suas cidades. Ustedes van a volver para sus ciudades Brilharem. y van a hacer que las iglesias brillen. Mas a fonte é uma só. Mas la fuente es una sola. Mas será que é só Deus só? Mas ¿será que solo Dios habla por él? Deus Mas Dios, nos mostra. la Biblia es así, nos muestra, así es que funciona. Mas a partir do segundo século, irmão, Más a partir del segundo siglo, hermano, não vemos no vemos outro profeta. surgimiento de ningún otro profeta, ningún otro apóstol. Aí começou a degradação. Ahí comenzó la degradación. Uma palavra profética. Cuando no hay palabra profética, no hay dirección. São Cuando no hay dirección, feita. la obra de Dios Então no es hecha. precisava sempre usar Entonces Dios necesitaba usar algún grupo, em cada época los vencedores en cada época, o reino de Deus. para luchar aún por el reino de Dios. Aí, o que aconteceu? Ahí, A partir do ¿qué aconteció? A partir del segundo siglo, eles pensaram. Não ellos nenhum pensaron, apóstolo entre nós e no hay ningún apóstol entre nosotros, que fale a palavra no tiene ningún profeta que hable la palabra profética, entonces nosotros tenemos que conservar las iglesias dentro de la enseñanza de los apóstoles primeiro século. dejados en el primer siglo. Isso não se perca. Para que eso no se pierda, nosotros necesitamos formar un grupo Líderes na de líderes entre as igrejas en la obra, entre las iglesias. ¿Para qué? servem as igrejas. Para que conserve las iglesias dentro de la enseñanza de los apóstoles. Entonces la intención es buena y la intención. Perceberam ou não? ¿Ustedes percibieron? Mas na igreja, Más la iglesia sem apóstolo, só tem tiene apóstoles. Solo tiene presbíteros. E se falar para todos os presbíteros, Y si habla para todos los presbíteros, vamos a ayudar a las iglesias. ¿Quién va a tomar la lideranza? muitos, como é que nós vamos fazer? Son muchos. ¿Cómo que vamos a hacer? Escolheram dentro. Entonces ellos escogieron dentro de los presbíteros los obispos. Isso não é bíblico. Eso no es bíblico, Bispo porque la Biblia, é a mesma pessoa. obispo y presbítero son la misma persona. Presbítero, Presbítero maturidade e crescimento. es por su madurez y crecimiento. É a sua Obispo função de supervisão. es su función y de supervisor. Montar Mas ellos montaron una jerarquía. porque não dá para gente ¿Por qué? todos os presbíteros para Porque no daba para juntar a todos los presbíteros para juntar de las iglesias. Entonces vamos a seleccionar algunos, los líderes de entre los presbíteros y vamos a ser obispos. essa formação de uma hierarquia. Esa formación de jerarquía É Satanás enganando a igreja. es Satanás engañando a la iglesia. Atiçou a corrupção dentro Ahí se vino la corrupción dentro del hombre e a disputa pela posição, disputa y la pelo disputa por el poder. quem se torna líder ¿Quién es un líder? tem os seus privilégios, Tiene sus privilegios, tem suas regalias, tiene sus tem regalías, seu poder, tem a sua y después tiene su poder, tiene su posición, es respetado. E os bispos de uma cidade Y pequena los obispos de una ciudad pequeña não tem muita importância. no tienen mucha importancia. Entonces ellos empezaron a disputar Cidades grandes. ser obispos de ciudades grandes. E assim, Y así, galgando posição, irmão Pedro, cargando oposición, se perdió totalmente la forma. Surgió la jerarquía, el clérigo y las personas. Senhor Jesus, meu tempo está acabando, mas eu tenho muita coisa para falar. Mi tiempo está acabando, pero tengo muchas cosas que hablar.
Así comienza esa ambición por el poder, esa disputa por el poder. En el comienzo siempre con una buena intención. Satanás tiene la capacidad de engañar al mundo entero. Esa disputa que surgió, una jerarquía formalizada, obispos, arzobispos, cardenales, hasta por fin el Papa. Paralizó la iglesia. Paró la obra de Dios. Dios necesitaba restaurar eso. Entonces, en el siglo XVI, Dios entonces usó la reforma. Había muchos siervos de la iglesia en Teatira. Esos reformadores querían salir de esos. Más hermanos, infelizmente, trajo muchos vicios. También jerarquía del clericalismo. Y el Señor necesita continuar restaurando, limpiando la iglesia de esas cosas, hasta que en el final del siglo XVIII, XIX, comenzó a mostrar alguna cosa, porque ya había formado una religión organizada, mas Dios comenzó a ver una cosa más de vida. En el siglo XX restauró la verdad sobre la base de la unidad. Más aún en la iglesia continuaron muchos vicios. Hasta que llegaron nuestros días. Oh, Señor Jesús. Yo me olvidé de leer un versículo, Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 18. No habiendo profecía, el pueblo se corrompe. La buena palabra profética a partir del siglo II. La iglesia se corrompió. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Déjeme leer en la versión King James actualizada. Ahí se aclara un poco. Proverbios 29:18. King James atualizado fala assim: povo que não aceita a revelação. Un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden. Quien obedece la palabra de Dios es feliz. Voy a repetir esa versión. Un pueblo que no acepta la revelación, que no acepta la palabra profética, es una nación sin orden. Quien obedece a la palabra de Dios es feliz. ¿Usted es feliz? Oh, Señor Jesús. ¿Cómo que voy a explicar a los hermanos todo lo que está en mi corazón? El sistema religioso que se formó en el cristianismo, entre nosotros, de afuera. Si algún joven o algún hermano se convirtió, ama al Señor y quiere servir al Señor, dentro del sistema clericalismo, de los clérigos, ese joven o ese hermano, ¿qué tiene que hacer para servir al Señor? Tiene que ir para algún seminario, ir para una facultad de teología, para poder formar un clérigo, para que él pueda servir al Señor.
Hermano, ¿eso qué es? Esos 19 siglos de degradación formaron. Ahí en el último año de su curso teológico, él necesita preocuparse y formarse un clérigo. Él necesita, ¿qué? O ser contratado por alguna iglesia, entre comillas, o tener su propia iglesia pequeña. ¿Es así o no es así? Entonces él necesita buscar ¿qué? Él necesita aprender cómo montar su iglesia. No raramente la gente ve un pastor recién formado, él entonces consigue un pequeño rebaño, quien sabe formado por sus propios parientes, amigos y personas que él le predica el evangelio, junta ahí unas 15 personas, ya arrienda un garaje con una puerta, coloca un púlpito, compra una guitarra, una batería y compra una pared de sonido para 500 personas. Con 15 personas tiene un púlpito. Con 15 personas tiene un conjunto musical. Con 15 personas tiene una pared musical y batería. Hermano, eso no fue diferente entre nosotros. Aunque la gente no tuviese esa visión de clericalismo. Más hermanos, no pocas iglesias, por la misericordia del Señor, se levantaron en algunas ciudades. Solo que cuando nos levantamos en algunas ciudades, conseguimos ahí 20 personas, 30 personas, 50 personas, 100 personas, quien sea. Nosotros luego nos preocupamos de arrendar un lugar, un espacio. Aún con 30 personas colocamos un púlpito. ¿Usted ya vio eso? Un púlpito. Instrumentos musicales. Reunión ministerial para 15 personas. ¿Sabe qué es eso? Hermanos, nosotros recibimos ese legado de esos 19 siglos de degradación en la iglesia y nosotros no lo percibimos. Satanás es capaz de engañar al mundo entero. Eso paró la iglesia. Por eso hoy, hermanos, cuando nosotros hablamos de ir a la calle, algunas iglesias ya estructuradas, ya viviendo la vida de la iglesia sosegada, ya tienen todos los servicios funcionando, puede decir, no, déjenos en paz. Ustedes vienen con esa cosa, de ir para la calle, predicar el evangelio, puedo orar por usted. Ustedes están perturbando nuestra tranquilidad, estamos bien estructurados, estamos bien funcionando. Hermanos, nosotros caímos en ese error. Aquí en la tierra, Él no arrendó un espacio, el Señor, para enseñar a los 12 discípulos. Él vino con desespero de recorrer todas las ciudades, los poblados. No estoy exagerando, lea Mateo capítulo 9. Él recorría todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, curando toda suerte de dolencias y enfermedades. Él iba hasta él veía que las multitudes estaban exhaustas como ovejas que no tienen pastor. Oh Señor Jesús. Ezequiel capítulo 33. Capítulo 34. Dios dice a ustedes, pastores de Israel, ustedes se apacientan a sí mismos. Ustedes no se preocupan por mis ovejas.
Ustedes están sosegados en su estructura. sossegados naquilo Ustedes que están vocês sosegados aquello que ustedes E aí montaron. vocês são respeitados, Y ahí honrados. ustedes son respetados, honrados. Ah, yo tengo muchas ovejas afuera. Buscar. ¿Quién va a buscar? Apacentar. ¿Quién va a apacentar? Vamos sair do nosso comodismo. Vamos a salir de nuestra comodidad. Não fique contente com a estrutura montada. No quede contento con la estructura montada, Deus no. tem esse desespero. Dios tiene ese desespero Rua, de ir para la calle. muitas ovelhas lá. Muchas ovejas ahí. Mas, irmãos, eu não estou pregando. Más hermanos, yo no estoy predicando contra la estructura. Quando Cuando Jesus Jesús dio aquella parábola del buen samaritano, capítulo 10, vocês se lembram? en Lucas capítulo 10, ustedes se recuerdan, Ele pegou uma pessoa totalmente ferida. él tomó una persona totalmente herida, golpeada por los salteadores. Él cuidó de ella Essa pessoa y la llevó a esa persona para dónde? para hospedaria. Para una hospedería. ¿Y quién es una hospedería? La iglesia. Então não é errado Entonces no es errado la iglesia que tenga una estructura de recibir a los heridos, pessoas para cuidar. de recibir personas para cuidar. Falando contra isso. No estoy hablando contra eso, por el amor de Dios. Só que, irmãos, Nosotros, solo que hermanos, la estructura é segundo es segundo da que a gente cria. de la demanda que la gente Primeiro a tiene. estrutura. No es montar primero la estructura, Primeiro. es ir para la calle. Não sei se os irmãos estão me entendendo. No sé si los hermanos me están O cristianismo entendiendo. inverteu isso. El cristianismo invirtió eso. Primero monta su iglesia, Primeiro ir para a rua. primero vaya a la calle. Aí, conforme pessoas que nós trazemos, Ahí, conforme que nosotros traemos personas para cuidar, entonces necesitamos una estructura de servicio, necesitamos de un espacio, precisamos da necesitamos de silla, necesitamos de la palabra Mas, irmãos, para nutrir. Más hermano, no ponga atenção na história. toda su atención en la estructura, Porque se você colocar seus olhos, porque si usted coloca sus ojos solo en la estructura, usted se acomoda. se você colocar seus olhos na estrutura, Si usted coloca los ojos en la estructura, perceber que aqui usted comienza a percibir que aquí usted es honrado, aquí usted es respetado, usted le pasa a gustar esa estructura, hasta de poder, de privilegio, de prestigio, mas ao passo que você colocar os olhos, más al paso que usted coloca los ojos en la calle, usted no es reconocido como hermano responsable, usted no es reconocido como gran cooperador, o como un gran predicador, no. En la calle, usted es uno que anda buscando ovejas. na igreja você nunca, En la iglesia usted nunca pone algo como seguridad. você passa por Vaya afuera, usted pasa como humillación y es expuesto. isso faz bem para nós. Eso hace bien para nosotros. Isso não nos deixa Eso no nos ficarmos deja orgulhosos, quedar orgullosos, sempre humildes. siempre humildes. Por eso, hermano, la estructura necesaria es extremadamente necesaria. Mas Más, minha missão diante do Senhor mi misión delante del essa Señor estrutura para cuidar das es tener esa estructura para cuidar de las ovejas, ajudar no edificar la iglesia, ayudar en el crecimiento, transmitir la palabra profética para ellos, más ayudarlos también a salir conmigo como canales de la gracia para buscar más personas de afuera. É por isso, irmão, muitas Es igrejas por eso muchas iglesias paran en su techo. chegando a 50 pessoas, Llegando a 50 personas, no crecen más. pessoas não crescem mais. Llegando a 100 personas, no crecen más. Llegando a 500 personas, no crecen más. ¿Por qué? Tentar voltar para Porque toda la atención está vuelta a la estructura. rua. Nosotros tenemos que ir a la calle. Por isso, irmãos, a primeira coisa Por eso, hermano, la primera cosa para que el Señor restaure esa situación de vacío, de falsedad, de religión vacía, es la palabra profética. me desculpe, vou avançar mais alguns Me minutos. disculpa, hermano, voy a avanzar unos minutos. ¿Puedo?
Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Deus usou Ezequiel, que era da linhagem de sacerdotes, mas ele Dios estava escogió a Ezequiel, que estaba en el linaje del sacerdote, pero él estaba ele cautivo. então passou a ser usado por Deus como profeta. Él pasó a ser usado por Dios como profeta. Él profetizó del capítulo 1 hasta el capítulo 32 de Ezequiel, alertando al pueblo de Israel y trayendo juicios sobre las naciones paganas. Para que el pueblo de Israel, él vino a profetizar que el pueblo se apartó de Dios, el pueblo está distante de Dios, el pueblo está haciendo cosas horribles. El pueblo estaba creyendo en los falsos profetas, porque los falsos profetas profetizaban solo que el pueblo quería oír, diciendo para el pueblo, no, continúe así, no se preocupe, sea feliz, continúe viviendo esa vida, no se preocupe tanto con la voluntad de Dios. Y los ancianos del pueblo eran idólatras y adoraban imágenes dentro del templo. Ellos preferían oír falsos profetas porque hablaban palabras bonitas. Hoy podemos caer en la misma situación. Ahí cuando llegó en el capítulo 33, ¿sabe qué aconteció? Jerusalém caiu. Jerusalén cayó. Jerusalém, que era tida como uma cidade santa. Jerusalén, que era nombrada como una ciudad santa donde Dios escogió para colocar su nombre, era imposible de caer, aún por los profetas, más cayó. El profeta Ezequiel habló, advirtió, habló la palabra profética y nadie oía. Más cuando la ciudad cayó, ellos dijeron, oh, hay un profeta aquí que habla verdaderamente de parte de Dios. Porque lo que él habla se confirma. Aquellos falsos profetas, las palabras no se confirmaron. Y ahora ese profeta se confirma. Ahí cuando llega en el capítulo 33. Voy a leer la King James actualizada, versículo 30. Cuanto a ti, hijo del hombre, los de afuera están comentando sobre tu persona. Ahora están comentando sobre Ezequiel. Junto a los muros, junto a las puertas de las casas, diciendo uno a los otros. Ven, oí el mensaje que viene de parte del Señor. Finalmente descubrieron que alguien estaba hablando un mensaje de parte del Señor. Así comenzó la restauración. Solo que aún cargaba todos los vicios. Versículo siguiente. Mi pueblo viene a ti como costumbra ser. Aún ellos vivían en la costumbre. Venían en lo convencional, en lo tradicional. Acostumbran a hacer y se sienta para oír tu predicación, mas no colocan la palabra en práctica. Oyen, oyen y no practican. Con la boca ellos expresan alabanza, cómo alabo al Señor, cómo amo al Señor, maravilloso es el Señor, más. El corazón de esa gente da más importancia al lucro y por daños injustos, más preocupadas por los intereses propios, más preocupadas por la estructura, donde tienen prestigio, donde él tiene privilegios. Para ese pueblo, el profeta se asemeja a un poeta, un cantor romántico. Ellos hacen de un poeta un showman, un hombre que presenta un show. Usted paga un ingreso, asiste al show de un poeta, asiste al show de un cantor romántico y usted exige que él cante bien. Un cantante romántico que en su cántico de amor, porque si él no tiene bella voz, nadie lo va a oír. Y toca su instrumento musical virtuosamente, él tiene que tocar bien el instrumento, el profeta tiene que ser completo para entretener al pueblo, ¿no es eso?
palavra profética. mas no oyen como palabra profética. Por cuanto ellos oyen tus palabras, pero no las colocan en práctica en sus propias vidas. Mamãe, graças a Deus, vocês são diferentes. Gracias a Dios ustedes, hermanos, son diferentes. Assim, quando tudo isso acontecer, Así, cuando todo eso aconteciere, y en verdad, en breve estará ocurriendo, todo ese pueblo comprenderá que el verdadero profeta de Dios está predicando entre ellos. o irmão Dong, nesses 40 anos, irmãos, El hermano Don, en esos 40 años, hermano, él preparó una generación que salió de Egipto. Él sacó a todos. Él pasó por todas las toda nossa dificultades, rebeldia, toda nuestra rebeldía, desobediencia. Gracias al Señor, a Dios, Él preparó una generación, Él preparó un fundamento. Más cuando Él partió para el Señor a partir del año 2017, el Señor pasó a darnos algo precioso llamado palabra profética. No que no tenía poder, tenía, mas quedó más evidente. Y toda la palabra profética se cumplía. Él comenzó a poner turbo en todas las herramientas a partir del comportaje dinámico. Y con el comportaje dinámico, hermano, obligó a la iglesia de tener una central de acogida, tener una red de cuidado, tener Avanza Joven, también prosperó. Redes de mujeres conectadas, redes de los hombres de cuidado, hombres de oración. Expo Libro, gracias al Señor. También turbinado, gracias al Señor. Busca Fe. CEPEP. Más colportores. Que brotan de la tierra en todo lugar. Nosotros somos apenas, no mucho más que 400. Aquí en el sur de Brasil, más las personas nos encuentran en todo lugar. Dios nos está multiplicando. Hermano, eso está aconteciendo por causa de la palabra profética. Entonces, la primera cosa que Él tiene que restaurar es la palabra profética. En el capítulo 34, Él nos llama a la calle a cuidar de las ovejas y rescatarlas. Necesitamos ir a la calle. ¿Puedo orar por usted? Nosotros nos quedamos parados en 4 paredes. Llevamos a la iglesia toda para la calle. En el capítulo 36 de Ezequiel, Él sacó de nosotros un corazón insensible, duro, un corazón de piedra, que no comprendía lo que el Señor estaba haciendo. Él colocó un corazón de carne. Él puso dentro de nosotros un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Él también nos dio su espíritu. Para mí, hermano, su espíritu aquí son 7 espíritus. A partir de ahí, hermano, la palabra profética empezó a funcionar y en la pandemia, en el 2020, el Señor prácticamente obligó a todas las iglesias a oír la palabra profética. No teníamos ninguna otra cosa que hacer, todo quedó parado. Ni una iglesia tenía actividad y todos semanalmente tenían que acompañar la palabra profética. Las iglesias fueron alineadas por la palabra profética. Dios comenzó a decir y mostrar, ese es mi camino, esa es la salvación de la iglesia. Yo voy a hacer mi obra por medio de la palabra profética. El Señor mandó hacer que nosotros anduviésemos en sus estatutos y guardásemos su palabra, practicando la palabra. Hermano, ahí vino la inmersión en la palabra. Qué cosa maravillosa. Nosotros no inventamos nada, hermano. El Espíritu hizo conforme a la palabra. Hermano, infinitamente mi tiempo acabó. Oh, Señor Jesús. Hermano. Mas yo quería terminar con una frase. ¿Sabe por qué vocês jovens estão nessa conferência? ¿Sabe por qué, jóvenes, ustedes están en esta conferencia? Porque Dios quiere hacer de ustedes una generación que sea liberada de esos defectos de la degradación de la iglesia, de los 19 siglos.
Y ustedes siendo restaurados para tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para amar la palabra profética y reconocer que la palabra profética hace la obra de Dios. Hermanos, y ustedes seguir siendo simples, el Señor los va a usar a ustedes. Y ustedes van a ayudar a los adolescentes. Los adolescentes están haciendo un trabajo fabuloso en las iglesias. Con la simplicidad que ellos tienen, ellos no tienen complicación, no tienen concepto alguno, ellos salen, oran por las personas, mas ellos necesitan de madurez de ustedes. Ustedes son más maduros, ustedes tienen más contenido, mas también al mismo tiempo son más susceptibles a ese formato antiguo. Vamos a deformatearnos, vamos a seguir al Espíritu. Dios quiere una generación aquí de jóvenes, que ellos tengan la libertad para usar. Vamos a conquistar esta tierra. Cuando ustedes cantaron un día atrás que nosotros declaramos la guerra a Satanás. De un lado yo quedé muy contento, por otro lado temí. Me dio un frío en la barriga. Hablé, oh Señor Jesús. Mas hermanos, yo cuento con ustedes. Dios cuenta con ustedes. Nada de vanidad, más lleno de realidad. No vamos solo a mostrar una fachada. Nosotros tenemos realidad. Nosotros practicamos la palabra, seguimos la palabra, hacemos inmersión en la palabra, predicamos el Evangelio, edificamos la iglesia. Dios bendiga a ustedes. Amén. Nós agradecemos a todos aqueles que acompanharam a nossa transmissão. Agradecemos a todos los que acompañaron nuestra transmisión y estamos cerrando ahora. Gracias.